vamos a comenzar. Bueno, buenos días a todos. Gracias por unirse y compartir con nosotros nuestro Ateneo mensual de Oncología Ocular del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Amy Scheffler. Ella está en el Servicio de Oncología Ocular y Cirugía Vitreoretinal. Es profesora asociada oftalmóloga del Weill Medical College en Houston, Methodist Hospital, y la Universidad de Texas. Así que damos la bienvenida a Amy. Es un honor para nosotros que nos puedas acompañar y comentar toda tu experiencia. Así que, bueno, te agradecemos por tu muy buena predisposición. Muchísimas gracias por las simpáticas. Es un honor mía estar con ustedes esta mañana. Qué lástima que no podamos estar tomando vino Malbec y comiendo carne, sí, en una fiesta, pero así es la COVID terrible. Espero que ustedes, todas sus familias están sanos y todo está bien con ustedes. Es mi placer presentar a ustedes hoy sobre el tópico de lo nuevo en tumores intraoculares. Y generalmente esa lectura es más para el oftalmólogo general o la especialista de la retina para entender lo que estamos haciendo ahora. Pues es mi experiencia con muchos años haciendo eso, que con tiempo la experiencia cambia nuestra perspectiva. Cuando estamos residentes del primer año, si su jefe dice así, dígame el diagnóstico diferencial de dolor ocular, ¿sí? Un residente del primer año diga una lista así, con muchas cosas, muchos diagnósticos muy complejos que ahora yo casi no sé qué son, ¿sí? Y con años y más entrenamiento y pasando adelante en nuestras residencias, nuestra perspectiva cambia y es más chiquito. Para un especialista de la retina, si usted pregunta lo mismo a ellos, cuáles son las causas de dolor ocular, ellos dicen básicamente dos cosas. Que si es después de una vitrectomía, es mi problema. Si es ojos secos, no es mi problema, y eso es todo, ¿sí? Entonces, es importante, especialmente con tumores en el ojo, que son bastante raras, que tiene que recordar que podemos no ser capaces de identificar lo que ocurre. Las cosas raras son difíciles de recordar si no son cosas que nosotros miramos todos los días. Y eso es algo a recordar con tumores. Y ese es un ejemplo de un caso así. Ese es un paciente de 13 años con visión bajando por más o menos 6 meses que llegó a otro hospital en Houston con una presión intraocular de 50 y visión muy baja. Y el doctor que vio a ese paciente, la especialista de la retina, dijo, el niño tiene 13 años, es tan grande para retinoblastoma, no puede ser, debe ser Coats disease o algo. Hizo una inyección de Avastin, sacó líquido de la cámara anterior y cuando el paciente no mejoró, llegó a mi clínica y fuimos a la cirugía con anestesia. Y nosotros miremos eso, que claro que es 100% retinoblastoma, se ven las semillas en el vitrio y tuvimos que sacar el ojo. Y en el fin, el niño todo fue bien, pero esa es una lesión buena que tiene que pensar en diagnósticos raros, especialmente si no son las cosas que usted mira en su clínica todos los días. Ok, vamos a hablar poquito en retinoblastoma, que en mi opinión es la enfermedad más interesante en toda oftalmología, aunque aquí es muy rara. Hay solo 250 a 350 casos en todo el año en los Estados Unidos. En el mundo hay más o menos 8,000 casos en el mundo anual y por supuesto es muy poco para todo el mundo. En los Estados Unidos, un pediatra en toda su carrera generalmente mira 0 o 1 caso solamente. Es bastante rara. Un concepto que era completamente tradicional desde que las 50s o 60s, que sigue todavía en esa época, es que nunca realiza biopsias o vitrectomías en pacientes que tienen ojos que usted piensa posiblemente tienen leucocoria o uveitis. Ese es un ejemplo de un caso que yo vi en mi fellowship, que fue un niño de 4 años.
La especialista de la retina pensó que posiblemente fue uveitis, no fue seguro. Hizo una vitrectomía, se ve las incisiones aquí. Y en el fin, cuando entró en el ojo, el diagnóstico final era retinoblastoma y se ve los tumores, pero también una disminución de la retina traccional que él creó con la vitrectomía. Y muy desafortunadamente después, las células de retinoblastoma salió por las incisiones y este niño murió de retinoblastoma extraocular. Entonces, siempre tiene que recordar que no biopsias. Entonces, con esos niños, ¿cómo los tratamos en la época moderna? Generalmente, la mayoría del tratamiento con nosotros en nuestro centro y muchos centros grandes en todo el mundo es quimioterapia intraarterial, que es más o menos nueva, tiene como 12 años de uso generalmente. Usamos las drogas melphalan, carboplatin y topotecan. Y podemos hacer varias cosas. Terapia bilateral o tandem, que es cuando tratamos ambos ojos en el mismo día. Terapia combinada, cuando hacemos combinaciones de varias drogas en el mismo sesión. Y la cosa más importante con este tratamiento es que la opinión del oncólogo y la experiencia del oncólogo ocular es lo más importante, porque nosotros hacemos las decisiones de si tenemos que tratar o no tratar, descansar o seguir con la opinión y la experiencia de muchos años. Y eso es lo más importante. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Excelente. Ok, para los que no han visto el procedimiento, aquí son varias imágenes para explicarlo. El niño entra en el hospital y nosotros lo hacemos con anestesia general. Inyectamos Afrin en la nariz y eso es para vasoconstraer las arterias chiquitas en la nariz para que la quimo no entre en la nariz, pero queda en el ojo. Y después el neurocirujano coloca la catéter en el ingle. Y lo que es más interesante es que esta parte del procedimiento, si puedes creer, es lo más peligroso de la cirugía. No es el parte en el ojo, pero es esta parte. Y en nuestro centro usamos guiado con otro sonido para la introducción de la catéter, para 100% que es seguro, que no hay un problema con la arteria o la vena. Y nuestro neurocirujano está colaborando con los cardiólogos para usar el ultrasonido y hacerlo perfectamente cada vez. Y sin trauma o complicaciones. Hicimos una publicación en eso hace varios años, hablando de que con todo este equipo podemos hacerlo en niños muy chiquitos de 10 kilos, 9 kilos, 8 kilos, sin problemas. Pues el neurocirujano coloca la catéter, entra en el abdomen y lo empujas hasta el pecho, hasta la aorta, hasta el cuello, hasta la carótida interna, hasta el orificio de la arteria oftálmica. Y después él empuja el color para una imagen buena del ojo para ver que toda la quimio había entrado en el ojo. Y cuando se ve bien que es en la posición correcta y que la catéter está casi entrando, pero no bloqueando el orificio, él empuja la quimio. Y aquí es un video del procedimiento. Espero que vas a trabajar bien. Ok. Pues la catéter está avanzando y se ve el color entrando en la arteria oftálmica, saliendo por arterias chiquitas y entrando en la circulación de la retina y del ojo. Y se ve ahora el globo redondo y se llama un blush, bien. Y en esa manera sabemos que la quimio va a entrar en el lugar correcto y que el tratamiento va a estar un éxito. Con ese tratamiento tenemos resultados muy buenos. Podemos salvar casi 90% de los ojos que no están en el grupo más avanzado. Y generalmente después de la quimio intraarterial, en el fin, los niños terminan con poquitas semillas que son muy chiquitos, que solo necesitan poquito más medicina para curar. Entonces, en estos casos usamos quimioterapia intravitreal, que es más nuevo que intraarterial, que estamos usando para las últimas como 8 o 9 años. Y esa es una foto de eso.
Ese procedimiento es similar a como nosotros hacemos inyecciones para pacientes de la clínica de la retina, pero lo hacemos en el quirófano. Y aquí es un video de un niño inmediatamente después de tener una inyección con topotecan. Topotecan está fluorescente con la luz azul, entonces se puede ver después con una luz azul que la medicina está dentro del ojo. Voy a tocarlo otra vez. Y es el color verde que brilla mucho y se ve que la medicina está distribuyendo bien en el ojo porque está fluorescente abajo de la luz. Cuando hacemos esas inyecciones, tenemos que tener mucho cuidado para asegurar que no estamos ayudando que las células puedan salir del ojo. Y para tener mucho seguro, usamos varias maneras de seguridad. Por ejemplo, hacemos crío al lugar donde estamos sacando la aguja en ese minuto, como se había visto en el otro dispositivo. Estamos a veces haciendo una evaluación de la pars plana inmediatamente antes de la inyección para ver que no hay semillas cerca, y esa VM, por ejemplo, aquí, y se ve que hay muchas semillas aquí abajo de la pars plana, entonces no vamos a hacerlo en ese lugar. Hacemos a veces un AC-tap sacando líquido del cámara anterior para bajar la presión y varias maneras de encerrar la seguridad del procedimiento. Y hicimos varias publicaciones con otros centros. Esa, por ejemplo, fue hace varios años, una colección de 3.500 casos, enseñando que está completamente seguro y ningún paciente tuvieron retinoblastoma extraocular después. Las investigaciones en retinoblastoma mueven mucho más despacio que en otras enfermedades, desafortunadamente, y eso generalmente es porque la enfermedad es muy rara y hay muy pocas centros que tienen mucha experiencia, pero gracias a Dios poco a poco tenemos más investigaciones. Ese es un estudio muy buena que está casi empezando, que es una como esponja muy chiquita que estamos poniendo en la superficie de la esclera, encima de la esclera. La esponja tiene mucha quimioterapia adentro y la quimio está absorbándose por la esclera, y en el fin tiene dosis muy altas en la retina. Y eso está empezando fase 1 con varios centros en los Estados Unidos, y estamos muy emocionantes al menos colaborar en algo nuevo para esos pobres niños. Pues con retinoblastoma, puntos importantes. A las mínimas sospechas de que el caso pudiera ser retinoblastoma, tiene que llevar a caso examinación bajo anestesia. Nunca puede tener miedo en eso. Esos casos son bastante raros y deben ser enviados inmediatamente a un oncólogo ocular si no tiene experiencia con esos casos. Y nunca puede inyectar o hacer una biopsia en ojos con leucocoria. Ok, vamos a cambiar un poquito en hablar sobre los adultos. No podemos olvidar los adultos, por supuesto. Y en mi opinión, la pregunta más difícil para alguien que está en una clínica general o en una clínica de retina es cuáles nervios se convierten a melanoma. Es difícil, muy difícil saber. Y más que todo es difícil saber porque son extremadamente común, muy común. Aquí en los Estados Unidos, casi 10% de la gente que tienen muy bajo pigmento en su piel tienen uno de esos. Pues es como tratar de conseguir una aguja en un pájaro, ¿sí? Muy difícil. Y es una balanza, tenemos que tener una balanza, ¿sí? Entre evaluaciones excesivas o inadecuado número de evaluaciones, muchas evaluaciones, donde podemos hacer un diagnóstico tardío, que no queremos tampoco. La verdad es que los factores de riesgos tradicionales para muchos años era la manera que los oftalmólogos usaron para saber si un nevus pareció muy peligroso o no.
El primer oftalmólogo, la verdad, para hacer una descripción de eso y hacer una publicación en ese tópico fue Don Gass, que aquí es como un gigante en retina. Él trabajó en Bascom Palmer para como 30 años. Y él solo con un lente de 90 dioptres miró varios factores de riesgo en esos nevos y siguió para ver cuáles cambiaron a melanoma. Y después varios otros investigadores también estudiaron esos factores e hicieron varias publicaciones. Y ustedes probablemente están familiar con esos. Generalmente son líquido subretiniano cerca del tumor, pigmento naranja, como se ve bien en esta foto. Aquí. Síntomas que normalmente son por el líquido subretiniano. Grosor, si el tumor tiene más grosor, y medida de la base y ausencia de drusen, porque drusen son un señal que es muy benigno y no está cambiando bastante. Y para muchos años los oftalmólogos usaron esos factores para entender que parecen peligrosos. Pero más recién, en los últimos 4 años, nosotros, nuestro centro y otros centros en los Estados Unidos, estamos colaborando en estudiar esos factores de nuevo, porque ahora tenemos mucho más entendido de esas melanomas y entendemos mucho mejor los genes y las mutaciones que en la realidad son los factores que más que todo afectan la biología de esas melanomas. Entonces hicimos esa publicación mirando la conexión entre esos factores de riesgo y los genes. Y colaboramos con otros centros también, Duke y Stanford y otros, para entender mejor cuáles son esos factores y cómo están relacionando a los genes y las mutaciones. Y también en Bascom Palmer hicieron un estudio similar. Y en el fin, todos esos artículos enfocaron en que hay solo varios factores que están conectando estadísticamente a la biología, a las mutaciones y los genes de esos melanomas. Y en realidad, solo esos factores están relacionando a qué maligno es la lesión. Y esos factores son así. La medida de la base, especialmente más que 10 milímetros, la altura más que 2 milímetros, la edad del paciente más que 60 años, porque las células con la edad tienen el riesgo de tener más mutaciones, y finalmente la localización en el cuerpo ciliar. Entonces, lo que yo explico a mis residentes ahora es que en el mente de alguien moderna, esa es la manera que tiene que pensar cuando hay un paciente en su clínica con un nevus y está pensando si necesito mandar ese nevus para una evaluación o no. Entonces, si el paciente tiene 0 factores de riesgo, el plan de acción sería que el paciente puede ser evaluado anualmente con el oftalmólogo general o con el optómetra. Pero si el paciente tiene ni un factor de riesgo, especialmente tiene que enfocar en esos 4 que yo he hablado, pacientes mayores que 60 años, grosor, diámetro, lesión en el cuerpo ciliar, en ese momento es mejor mandarlo por una evaluación cada 6 meses, más o menos con la especialista de la retina. Y si hay 2 o más factores de riesgo, es más como una emergencia. Tiene que referir al paciente más temprano que tarde a un especialista, porque ese paciente puede tener ya una melanoma con genes agresivos y es importante mandarlo. En la clínica, ¿cómo puedes saber si una lesión tiene grosor o no? Porque generalmente el ultrasonido es la manera de saber mejor que todo. Pero en muchas clínicas, las especialistas de retina o los oftalmólogos generales no tienen acceso a ultrasonido bueno. Entonces, mi recomendación normalmente a mis residentes es usar el OCT. Ahora hay software muy buena que puede usar para ver el grosor y, por ejemplo, ese nevus es muy chiquito, no tiene mucho grosor, se ve en el OCT que tiene como 150 o 200 máximo de grosor, no es nada muy peligroso. Pero esta lesión tiene mucho más grosor, tiene líquido subretiniano, se ve que el grosor es tan grande que el parte de atrás está más que la imagen
y en esa manera sabe que es más que 1500 milímetros y es la hora de mandar al paciente para una evaluación. Entonces, es importante recordar eso, porque a veces, mirando al fondo, es difícil saber qué grande exactamente es la lesión. Y esa es una historia buena para entender eso. Pues esa mujer que tuvo como 70 y algo años fue para cirugía de catarata. Tuvo la cirugía y después el cirujano miró que su visión no recuperó muy bien. Y él miró atrás y en la retina miró, un nevos ahí, voy a mandarlo a especialista de la retina. Como un mes o 2 meses después, ella fue a la especialista de la retina y él dijo, no parece tan grande, tiene un nevos, voy a mandarte al oncólogo ocular en como 1 o 2 meses. Y cuando ella llegó a mí, tuvo esa lesión. No parece tan grande en el foto, ¿sí? Pero en el OCT se ve que el grosor es bastante y tiene líquido y es más grande que la pantalla. Entonces hicimos el ultrasonido, que es muy preciso, y podemos ver que tiene 2.2 en grosor, que es bastante, y el base tiene 7.5. Y esa es, en realidad, una melanoma. A veces melanomas no tan grandes pueden tener genes muy peligrosos, y esta pobre mujer murió de melanoma como 2 años y medio después. Entonces, tiene que recordar que si en su OCT es más grosor que la pantalla, mándalo. Pues, nevos en el mundo real, es difícil saber cuál se va a transformar, es la verdad. Si la lesión es difícil medir, es mejor referirlo. Y la verdad es que mi impresión con todos esos años es que los pacientes son más longevos ahora, ¿sí? Es la verdad, están viviendo más y más años. Y las clínicas de retina tienen más y más pacientes, ¿sí? Entonces, si hace la matemática, hay muchos más pacientes con melanoma que van a estar evaluados en clínicas de retina y clínicas generales. Entonces, es importante siempre recordar que eso puede pasar. Ok, ¿qué pasa con un paciente en el final tiene el diagnóstico de melanoma? Llegan a nuestro centro y hacemos, por supuesto, la cirugía de placas. La cirugía es muy tradicional, estamos haciendo eso desde las 60, pero ahora usamos placas mucho más modernas que son más delgadas, más cómodos para los pacientes, tienen muchísimas formas, podemos hacer diseños y en nuestro centro hacemos diseños personales para cada paciente en colaboración con un radiooncólogo, los fisicistas y mucha gente. No voy a hablar mucho en eso porque es muy complejo y no tenemos tiempo, pero hacemos un plan personal para cada paciente cada vez. Y en esa manera tenemos casi ningún paciente en el último década que han tenido recurrencias en el ojo porque el proceso es muy preciso. Así. Y esa es una imagen de un ultrasonido que hicimos en el quirófano. Se ve el tumor aquí y esa área blanca es la placa y se ve que está empujando exactamente en la esclera. No hay ningún espacio y esas sombras son por las semillas en la placa y en esa manera sabemos que está completamente centrada y que el paciente va a tener un buen tratamiento. Y hicimos varias publicaciones explicando nuestra manera de planear las placas. Pues en el quirófano, cuando hacemos la placa, la otra cosa que tenemos que hacer es una biopsia. Y hacemos la biopsia no para entender la diagnóstica, pero más para entender el pronóstico, para entender la posibilidad que cada paciente personalmente va a tener una posibilidad de tener metástasis. Pues es más para entender los genes que saber si es melanoma. Sabemos que es melanoma por cómo aparece en el fondo del ojo y con las pruebas diagnósticas. Entonces, eso es una foto de cómo aparece la mesa en el quirófano cuando estamos planeando para la biopsia. Y aquí es un video de una biopsia de un paciente que tiene una melanoma de 3.4 milímetros superior. Estamos haciendo un setup como para una vitrectomía. Se puede hacerlo con vitrectomía o con una aguja, no importa, cualquier. No hacemos una vitrectomía completa, solo entramos en el tumor para sacar las heridas.
Y es increíble cómo puede hacer eso sin complicaciones. Tenemos muy rara sangre y si hay poca sangre generalmente pasa en las primeras semanas. Sacamos las células y tampoco no miramos muchos desviaciones de la retina porque el tumor es como un buckle y se puede apoyar la área donde la retinotomía fue. Y aquí son las células en la vitrectomía y no hay sangre después. Y eso es muy crítico para entender la biología del tumor. Aquí es una imagen de cómo aparece en mi quirófano. La patóloga viene a cada cirugía para examinar las células y para enseñar a los residentes. Ella puede identificar que sí tenemos las células y en esa manera sabemos que tenemos una muestra buena para mandar al laboratorio. Nosotros en nuestro centro usa el examen de la compañía Castle, que se llama GEP, que es un examen que usa la RNA para examinar los genes y para entender el pronóstico, la ARN. Hay dos clases, clase 1 y clase 2. La clase 1 es como 60% de los casos. Y esos pacientes tienen bajo riesgo de metástasis. Después de 5 años más o menos, 98 o 99 por ciento de esos pacientes están viviendo sin metástasis. Y en clase 2, que es como 35 o 40% de los casos, esos pacientes tienen alto riesgo de metástasis. Y en la clase 2, después de 5 años, menos que 20% de esos pacientes son viviendo. Es muy peligroso. Cuando yo era un residente, yo aprendí que los genes, en casos de retinoblastoma, que los genes, la mutación puede ser en una familia. Si un niño puede tenerlo si su papá tuvo retinoblastoma, pero que en melanoma es completamente diferente y no tiene ninguna relación a la historia familiar. Pero como todo, la ciencia está avanzando y eso había cambiado. Y en 2011, un grupo en Pensilvania encontró una familia, dos familias, uno en Wisconsin, aquí, y otro en Luisiana, que tuvieron familias con muchísimos cánceres, con cáncer de la uvea, con cáncer de la próstata, con cáncer de riñones, con mesotelioma, que es el cáncer de la piel del pulmón. Y ellos examinaron los genes en la sangre de todos los miembros de la familia y encontraron una mutación que se llama BAP1 que estaba corriendo en esas familias. Entonces, ese síndrome que se llama BAP1 Tumor Predisposition Syndrome es rara, es solo 3% de los pacientes con melanoma de la uvea. Pero es muy, muy crítico entender porque si usted pregunta a cada paciente con melanoma sobre su familia, la historia de su familia, usted va a identificar cada año varios pacientes que su familia tiene este síndrome y ellos no lo saben. Y se puede salvar la vida de varios miembros de la familia. Corre en las familias en la manera autosómica dominante. Entonces, muy importante preguntar sobre eso. Cada paciente, dígame su historia familiar. Así, y si hay esos cánceres raros en la familia del paciente, tiene que sacar la sangre de cada miembro de la familia buscando esa mutación. Entonces, ¿cómo puede ser que esta información genética del tumor de cada paciente puede cambiar nuestro cuidado clínicamente? Bueno, podemos mantener en observación los pacientes que tienen genética de bajo riesgo, especialmente los pacientes mayores. También podemos tratar melanomas agresivas más temprano. Tenemos la capacidad de evaluar pacientes con historias familiares de alto riesgo, como he dicho, para realizar tratamiento muy temprano en un paciente que sabemos tiene la mutación sistémica de BAP1, cuando sabemos que hay un nuevo que 100% va a transformar. Y también tenemos la habilidad de cambiar el monitoreo para el diagnóstico de metástasis basado en los resultados de genética. Si los pacientes tienen muy alto riesgo, nosotros hacemos imágenes de su hígado con mucha frecuencia. Si tienen bajo riesgo, con menos frecuencia. Y podemos registrar a los pacientes de alto riesgo en proyectos de investigación. Y eso más que todo es lo más importante
para mudar la ciencia adelante poco a poco. En esa manera estamos haciendo muchas investigaciones en nuestro centro y también en colaboración. CUG2 es una colaboración muy importante y muy excelente en la Nueva Frontera. Es un estudio colaborativo multicéntrico costeado por el NIH. Hay varios centros, 22 centros en Canadá y Estados Unidos. Tenemos 1,500 pacientes y estamos comparando la información clínica con mucha información muy crítico, con muchos detalles y precisión genética. Y en esta manera nosotros vamos a tener un sistema nuevo para entender los genes probablemente para todas las enfermedades en 3 o 4 años. Una clasificación nueva. Por supuesto, cuando tratamos los pacientes con las placas, aunque el tratamiento es muy bueno y muy efectivo en controlando el tumor, lo malo es que los pacientes sufren de efectos visuales colaterales y muchos pacientes pierden su visión. En el COMS, el estudio COMS en los 80s y 90s, los resultados fueron que la mitad de los pacientes perdieron bastante visión después de solo 3 años y otros estudios tuvieron resultados similares. Entonces, para los últimos 5 años, por eso, un proyecto mío que fue muy importante fue trabajando bien en cómo podemos ayudar a esos pacientes en mantener más visión. Habían varios estudios retrospectivos mirando el uso de Avastin para retinopatía de radiación en Nueva York y en Filadelfia, pero esos estudios no fueron tan fuertes porque eran retrospectivos. Entonces, empezando hace 5 años, varios investigadores, yo y otros, empezaron a estudiar esas medicinas de anti-VEGF para radiación de retinopatía. Ivana Kim en Boston, Antonio Jusen en Alemania y yo. Y todos nosotros hicimos estudios prospectivos mirando el Lucentis para radiación de retinopatía y también con aflibercept. Y estoy trabajando mucho con el FDA ahora para que ellos acepten los resultados y cambian y hacen una aprobación de Lucentis para esa enfermedad. Aquí es un paciente en mi investigación que se llamaba RR, ranibizumab for radiation retinopathy. El paciente empezó aquí con la visión de 20/40 y se ve que hay varios quistes aquí y colesterol por la radiación. Y después de 2 años de tratamiento, confío 24 meses, la visión fue 20/20. Y probablemente ustedes están pensando, este paciente probablemente no tuvo un tumor tan grande o el tumor fue muy lejos de la mácula, en la periferia. Pero no, ese es el paciente cuando él entró en la clínica con su tumor. El tumor es bastante grande y cerca del nervio y de la mácula, pero con el tratamiento muy rígido, con las inyecciones, él mantenió visión muy buena. Y ese paciente fue uno de los primeros y está ahora 2 años después de la investigación y todavía con visión excelente. Mi otro estudio se llama ART, Aflibercept for Radiation Retinopathy Trial. Ese es un ejemplo de un paciente en esta investigación. Empezó con visión 20/500 y muchos quistes en el OCT. Y terminó después de 1 año con 20/80 y se ve que la anatomía es mucho mejor, el tumor es muy plano y cicatrizada. Y la última investigación que quiso explicar hoy es algo que estamos muy emocionante, por eso que se llama Aura. Aura es una compañía en Boston que es una compañía muy chiquita que tiene interés en esta enfermedad, aunque es muy rara. Ellos están trabajando en un partículo, nanopartículo, que es muy chiquito, que estamos inyectando en el vitrio. Y lo que ellos quieren hacer es trabajar en los pacientes que tienen tumores muy chiquitos cerca de la mácula que van a perder la visión si usamos placas por donde está el lugar del tumor. Y ese partículo ya está en fase 2, empezando fase 3. En el fase 2 habían 50 pacientes. Casi 80 de los pacientes en el fase 2 tuvieron control del tumor sin una recurrencia en los primeros 2 años.
y más que 90% de los pacientes no presentaron con pérdida de la visión severa, que comparando a las placas es un resultado muy, muy bueno. Entonces, estamos muy emocionantes por eso. Usted va a escuchar más de eso en los próximos años. Está entrando en fase 3 y está colaborando con una otra compañía que se llama Clearside para inyectarlo en el espacio supracoroide. Y estamos emocionante que va a estar algo bueno. Y la fase 3 va a comenzar dentro de un mes. Tenemos el primer paciente que va a estar en la fase 3. Entonces, esa es una revisión rápida de lo que está caliente y nueva en tumores. Espero que ustedes lo disfrutaron y puedo escuchar a todas sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Y aquí es mi información de correo electrónico. Si algo quiere mandarme una pregunta sobre los diapositivas o algo. Y muchísimas gracias a Lucila y Carolina para la invitación. Muchísimas gracias, Amy. Excelente charla, excelente las actualizaciones que nos estás comentando. Así que, bueno, vamos a empezar, si te parece, unas preguntitas que tenemos acá en el panel. Yo miro uno en la chat. Sí, dice, ajá, ok. ¿qué software? What's up for use? Ajá, ok, pues, sí, pues, muy buena pregunta. Usamos, en mi centro tenemos el OCT de Heidelberg, pero si usted tiene el CIRS está bien también. En el Heidelberg, el software que usamos es el EDI, ¿sí? Si usted está en la moda de EDI, hay un tool, no sé cómo se dice, hay un tool, un botón que se puede usar, que es como una línea que se mueve para hacer una medida en milímetros. It's like a stretch bar que se puede usar para ver cuántos milímetros es una estructura. Y en esa manera es muy fácil hacer la medida. Hay varios casos cuando es imposible hacer la medida. Y esos vienen en 3 categorías. Uno es que si el grosor es tan grande para la pantalla, y esos son los casos en que tiene que mandarlo a un especialista. El otro es, a veces hay un nevos que no tiene mucho grosor, es muy, muy plano, pero tiene bastante pigmento, que con eso hay una sombra y no se ve la medida. Y en esos casos es más importante usar el foto o si tiene acceso a un otro sonido. Y el tercer categoría es, hay algunos nevos que no tienen tanto grosor, pero la medida de la base es muy grande. Y la base también es muy importante. Entonces, si la base en su pantalla es tan grande, esa es otra indicación mandar al paciente. Perfecto, muchas gracias. Y sí, y recordar también que siempre, cuando obviamente son referidos a oncología ocular, usar ultrasonido, como vos bien decís, que nos da las características típicas del melanoma, incluso en lesiones pequeñas también. Bueno, claro, el otro sonido es un diagnóstico con mucha precisión que es crítico para nosotros. Yo tengo el regalo gigante que tengo a alguien que trabaja conmigo que se llama Maru, que yo creo que está en la llamada para darme mañana los críticos de mi español, que ella estaba conmigo para más de una década haciendo ultrasonido para mis pacientes, nuestros pacientes, y ella es increíble, tiene mucha experiencia con eso. Entonces, generalmente, si usted está haciendo eso full time y tiene alguien así, es increíble, pero la mayoría de especialistas de retina no tienen ese regalo, entonces a mí me gusta hablar cómo puede examinar pacientes si no tiene acceso a eso. Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas acá que nos hacen es ¿cada cuánto realiza las aplicaciones de Lucentis en el protocolo, en el RRR? ¿Cada cuántos meses? Ajá, la frecuencia, muy buena pregunta. Sí. Ya, sí, es excelente. Ok, pues no tuve tiempo de decir todos los detalles. En Triple R, el protocolo fue así. Tuvimos 3 grupos.
Grupo A recibieron inyecciones cada mes, mensual. Grupo 2 recibieron 3 inyecciones loading doses, ¿sí? En el principio, y después tuvo treat and extend, ¿sí? Como en retina, ¿sí? Retina. Exactamente. Con láser, que, como PRP, que aplicaron a solo las áreas isquémicas, usando el FA para ver. Y el tercer grupo, grupo C, tuvo el treat and extend, pero sin el láser. Entonces estuvimos estudiando 2 cosas. Uno fue la frecuencia, si fue necesario hacerlo mensual, y la otra pregunta fue si fue necesario o si ayudó tener láser o no. Entonces, en el fin, los resultados fueron que el láser no ayudó para nada, interesantemente. Con el láser tuvimos más edema en la mácula y fue más hinchada la mácula y no fue buena. Y los pacientes que recibieron inyecciones cada mes tuvieron la visión mejor que todos los grupos. El grupo A tuvo la mejor visión. Entonces ahora estamos estudiando en mi otra investigación, ART, que es con aflibercept, explorando más, ¿qué es la frecuencia que podemos hacer? Que no es mensual, pero no es tan frecuente, que es como una balanza. Y ese es un proyecto importante. También el DRCR está planeando una investigación muy grande para como 30 centros y para estudiar eso también. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Lu, que hay? A ver. Amy, en relación a retinoblastoma, en cuanto a los estadios, para los estadios más tardíos, siempre hay una controversia en el D+ y en el E. Generalmente acá en Argentina siempre reservamos la nucleación para el estadio E, pero como estamos teniendo tan buenos resultados con la quimio intraarterial, complementada para las siembras vítreas con la quimio intravítrea, quería preguntarte cómo manejaban ese estadio D que era tan controversial. Excelente, una pregunta muy buena. Pues no tuve tiempo de hablar mucho en la indicación y cuándo lo usamos, pero generalmente en mi centro usamos quimioterapia intraarterial para los grupos A, B, C y D. Con los niños que tienen la E, es más controversial, como usted dijo, y generalmente en mi centro no lo hacemos. Hay varias excepciones y también se depende cuál clasificación usted está usando. ¿Sí? Hay varias versiones de la clasificación, entonces una E en un sistema no es una E en la otra y eso también le hace muy complejo. Pero generalmente, si hay un paciente que tiene presión intraocular alta, más que 20, o un niño que tiene tumor bastante en la cámara anterior, o si el niño está presentando muy tarde, más que 5 años, o enfermedad muy avanzada en el otro también, si hay un señal que ese niño está presentando bastante tarde, generalmente mi consejo es enucleación, como usted había dicho. Perfecto. Sí, entonces es algo increíble que tenemos, pero lo más importante es la opinión y para saber cuándo no es algo bueno hacer. Muchas gracias, así es. Nosotras recibimos a veces casos muy avanzados, Claro que sí. Con presión ocular o incluso un antecedente dudoso de trauma, que en realidad muchas mamás dicen que se golpeó, ¿no? Y bueno, y obviamente nosotros de esos casos los estudiamos, obviamente. Claro que sí. Después hay, bueno, la cosa con la trauma, también la otra cosa que puede pasar es que puede ser que una mamá dice que hay un trauma durante el tratamiento también. Se puede pasar también. Por ejemplo, un niño que está en el medio de la quimio y tiene un trauma. Y por supuesto, si hay un ojo que tiene retinoblastoma que es en el medio del tratamiento y el niño no se ve bien de ese lado, sí, se puede golpear o algo. Esas cosas pasan, sí, tiene que tener atención por eso.
Tuvimos un caso, Amy, similar al que contaste del paciente que tenía un retinoblastoma y le hicieron una vitrectomía, un caso no muy común porque tenía un pseudohipopion, digamos, sospecharon una vitreitis y también le hicieron una biopsia y bueno, al final esa paciente terminó en una enucleación ampliada con quimioterapia sistémica, autotrasplante, o sea, fue un tratamiento muy, muy agresivo y extenso, gracias a Dios la paciente ahora anda muy bien, pero bueno, ese concepto Está viva también. Destacarlo. Amy, lo otro que te quería preguntar antes de entrar en los casos que voy a presentar, así después dejamos un poquito de discusión también para la parte de la retinopatía por radiación, aprovechando tu extensa experiencia y todos los trabajos que tenés en curso. Te quería preguntar, ahora hay muchos trabajos en cuanto a nevus melanoma, del papel de las imágenes multimodales, de la angiografía por OCT, digamos, en tu experiencia, ¿cómo estás utilizando las imágenes multimodales en esta distinción de nevus y melanoma pequeño? Claro, claro, una pregunta excelente. Excelente. Pues el OCTA estamos empezando a usar en dos maneras. Uno es para ver los cambios en la retina con la retinopatía de radiación muy temprano. El OCTA se ve los cambios lo más temprano, antes de OCT regular, la verdad. El problema con la OCTA es que es poco, en mi mente, es poco como multifocal ERG para la hydroxychloroquine. Sí, es como tan sensitivo, es como súper sensitivo. Podemos ver cambios antes de que el paciente sabe, antes de que hay síntomas, antes de que hay quistes en el OCT. Y en realidad, para nosotros ahora, para pacientes que no son en una investigación, no tenemos una manera buena de usar esa información clínicamente. Con un paciente que tiene cambios, el principio de cambios en el OCTA, yo no voy a empezar a inyectar porque primero la aseguranza no va a cubrirlo, segundo, no va a cambiar la visión del paciente si la visión todavía está buena y como tan adelante. Entonces la realidad es que ahora lo estamos haciendo como para investigación, pero no como para acción clínica activa. Y hablando sobre el tópico de los nevos, cambiando al melanoma, es correcto que hay cambios vasculares, especialmente en los niveles superficios que se puede ver en los nevos más riesgoso, pero en mi opinión es temprano en las investigaciones, no es algo ahora que los patrones en el OCTA son tan seguro que están que lo uso más que el otro sonido. Para mí con otro sonido excelente de Amaro, esa vale mucho más. Impecable. Perfecto, Bueno, muchas gracias. El ultrasonido, el de Maru, lo que vi, utilizan el equipo también estandarizado, ¿no? El aviso, El aviso Maru, estás aquí. Ella, la verdad, ella tiene muchos, tenemos muchos y tenemos cada marca. Porque bien. usamos varios para una investigación, otro para otro, en una oficina, otro. Ella tiene bastante experiencia con todas las compañías. Maru está aquí en la llamada, pero ella tiene muchas opiniones en cuáles son los mejores. Todos son caros, desafortunadamente. Pero, she raised her hand. Okay, maybe we have to call on her. Sí, a ver. Pero ella puede decir lo que en su opinión es lo más como excelente, pero no tan caro. La realidad es que todas las máquinas son bastante caros. Ahí puede hablar. A ver. Okay, now you're on mute, but you have to unmute. A ver. I think she's muted. She just has to unmute herself. Varias investigaciones tienen diferentes requisitos. Por ejemplo, la hora, ellos tienen un requisito que tenemos que usar no el cuantel, el otro, pero clínicamente a él le gusta más el cuantel para varios. El software es mejor en unos, no en los otros. Entonces, es como CT. Ok, excelente, Maru. Sí.
Diga Buenos cuál días. marca es su favorita y por qué. El instrumento que más me gusta es el Aviso S. Es el que tiene las imágenes más, como con más delineación. Son imágenes más claras, tienes buena definición del vitrio, con una buena definición del fondo, y las medidas son bastante fáciles. El problema con el Aviso es el software que tiene, que no es muy amigable para exportación de imágenes, pero la calidad de las imágenes son la mejor en comparación con LX y en comparación con Sonomed. Aviso en imágenes me parece que sigue siendo lo mejor. Además de la capacidad de tener el A-Scan diagnóstico, o el modo A diagnóstico, que tiene la sonda S amplificada y que es lo que realmente nos da la medida y la caracterización de las imágenes. La otra cosa que yo uso mucho en la clínica, sobre todo para lesiones que son poco elevadas y que tienen diámetros grandes, es la sonda B de 20 MHz, porque esa sonda, ahora con la nueva investigación, los sonógrafos, cuando yo aprendí sonografía ocular, siempre nos decían, no, nosotros no somos muy precisos midiendo la base, no midan base de tumores pequeños. En la actualidad nosotros tenemos que adaptarnos a los avances en genética. Si la base del tumor es lo más significativo para hacer un pronóstico de un cambio de nevos a melanoma, entonces es muy importante que nosotros empecemos a usar esa sonda de 20 MHz y en nevos poco elevados hacemos la medida de la base, y al hacer la medida de la base nosotros podemos decir aproximadamente este nevos, a pesar de que es muy delgado, mide 10 o 11 milímetros. Ya esto es una lesión que podemos empezar a considerar una lesión de alto riesgo. Entonces la doctora Scheffler y yo trabajamos como muy de la mano en ese sentido, de que siempre nos reunimos y decimos, mira, esta lesión no me gusta. Me parece que a pesar de que tiene los bordes muy delgados, puedo ver que es una lesión que quizás puede tener 11 milímetros. Mira cómo se ve cuando tú examinas y me parece que pudiera ser una lesión de alto riesgo. Entonces son pacientes que en vez de dejarlos ir y evaluarlos una vez al año, a veces los evaluamos a los 4 meses. Y es muy, muy preciso. Muchas veces a los 4 meses ya empezamos a notar cambios en la altura. Entonces, ese feedback o esa retroalimentación que hay entre lo que el cirujano observa y el detalle que el ultrasonido puede brindar, me parece que es muy importante. Muchísimas gracias por tu explicación. Te agradecemos mucho. Sí, nosotros también usamos ese equipo y tenemos la sonda 20 y tal cual, coincido completamente con vos que se ve muy bien lo que es bien los límites, mucho mejor de las lesiones. Así que te agradecemos por conectarte. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Es un placer escuchar esta presentación y compartir con ustedes. Muchas gracias, para nosotras también. Bueno, ahora seguimos con la presentación de Lucila. Amy, vamos a hablar de unos casos nomás de retinopatía por radiación. Básicamente, excelente. Nosotros tenemos casos, algunos leves y otros bastantes más avanzados, y bueno, quizás conocer un poco tu opinión y tu experiencia, que obviamente es muy grande. Muchas gracias. Excelente. Luz, ya puedes compartir. Bueno, ¿ahí ven mi pantalla? Sí. Bueno. Sí. Bueno, básicamente presentar dentro de esta partecita, no tenemos mucho más tiempo, así que la idea es mostrar algunos ejemplos de casos clínicos que tuvieron una evolución de su retinopatía por radiación diferente, teniendo a veces características en cuanto al tamaño del tumor y la ubicación del tumor
relativamente similares. Además fueron pacientes que fuimos tratando en un periodo similar de tiempo. Entonces, bueno, la idea es ir viendo cómo evolucionaron y abrir a la discusión, que seguramente va a ser muy rica, con Amy en cuanto a lo que ella nos puede aportar. Esta era una paciente femenina de 51 años, la evaluamos y la tratamos por un melanoma de 7 milímetros de espesor. Fíjense, a primera vista, lo que uno llamaría la atención son algunos elementos. Primero, más allá de la forma de hongo, la ecogenicidad baja bien en la base. Fíjense el desprendimiento de retina, que ya era extenso al diagnóstico. Eso ya nos habla un poquitito de la probabilidad de las complicaciones futuras con el tratamiento por radiación. Segundo, la relación que tenía el tumor en relación al nervio óptico, su distancia. Y 3, como elemento de distinguir, ya la presencia de un desprendimiento del neuroepitelio a nivel foveal con los Shaggy photoreceptors. Entonces, este fue el diagrama de la radioterapeuta con la ecografía que le hicimos intraoperatoria que hacemos de rutina. Fíjense cómo evolucionó. Me gusta poner esta foto porque aunque no tengan disponibles, y como estas disertaciones están enfocadas también al oftalmólogo general, aunque no tengan disponibles todos los estudios para realizarle al paciente, sepan que con un oftalmoscopio indirecto y una lupa de 20 dioptrías uno puede capturar una foto de calidad como para tener un registro accesible para todos los oftalmólogos. 12 meses de braquiterapia, ya la paciente estaba con visión cuentadedos. Uno diría, bueno, la lesión está empezando a responder, ya había signos indirectos de respuesta en relación al tamaño tumoral, pero fíjense, lo que nos empieza a llamar la atención es cómo empieza a extenderse el desprendimiento del neuroepitelio a nivel macular. Esto es 15 meses de la braquiterapia, ya la paciente con visión luz, con una hemorragia a nivel del vitrio, y con ese, aunque hay un aumento en la reflectividad de la ecografía del tumor, fíjense cómo las características del desprendimiento de retina se empiezan a hacer como más bien crónicas y la paciente con una franca disminución de la visión. Debo aclarar en este caso, y ahora lo vamos a ver con más, en el medio empezó la pandemia de COVID, esta paciente vive en el interior del país, con lo cual a veces se complicaba la accesibilidad de la paciente al control, con lo cual no podíamos ser tan estrictos como cuando un paciente tiene tantos factores de riesgo de desarrollar una retinopatía por radiación, por las características que antes le mencioné, y después de varios meses concurrió el control y nos encontramos con que aunque las características del tumor habían mejorado, hay un desprendimiento de retina completo, con una hemorragia a nivel del vitrio y una profunda neovascularización a nivel del iris y del ángulo. Entonces estamos en este momento frente a una paciente con la que no pudimos establecer un buen control a través del tiempo, porque la paciente vive en el interior, por la pandemia de COVID. Tenemos 18 meses donde sabemos que estamos acercándonos al pico de lo que podemos encontrar en la retinopatía por radiación, con un desprendimiento de retina total y neovascularización. Por supuesto, esta paciente está bajo tratamiento por su glaucoma neovascular, pero con una profunda disminución de la visión, un compromiso y un pronóstico visual, por supuesto, muy complejo. En cuanto, me parece interesante destacar y predecir que estamos intentando identificar esos factores que nos llaman la atención en cuanto a la alarma que tenemos que tener en qué pacientes tienen altas probabilidades de perder su visión en el seguimiento de tratamiento de la braquiterapia. Entonces consideremos la agudeza visual del inicio, por supuesto, el diámetro, que Amy lo mencionó, de cuán importante es el diámetro y el espesor, y por supuesto un factor muy importante es qué dosis va a recibir esa fobia y ese nervio óptico con la braquiterapia. Y sepamos que, por supuesto, estos pacientes que se exponen a braquiterapia tienen más riesgo de glaucoma secundario de ángulo abierto y, por supuesto, de glaucoma neovascular. Otro paciente, un paciente masculino, 40 años de edad, un melanoma temporal inferior, 6 milímetros de espesor, fíjense, inició con una buena agudeza visual,
la mácula se encontraba bien. Entonces, a diferencia del paciente anterior, aunque por supuesto que es un tumor mediano, uno podría decir, bueno, no está tan cerca del nervio óptico, sí más cercano a la fobia, no tiene forma de hongo, sino forma de domo. La mácula desde el comienzo está conservada. El diagrama de la braquiterapia con la ecografía intraoperatoria, como es de nuestra práctica habitual, los 12 meses de seguimiento con muy buena respuesta a la braquiterapia, disminución del espesor, sin líquido en las laderas y un perfil macular conservado. Y a los 18 meses de seguimiento, aunque tiene una agudeza visual de 10/10, ya empezamos a encontrar a nivel extrafoveal algunos signos de lo que está clasificado en cuanto a los signos precoces de maculopatía por radiación, un estadio 2 que viene progresando hacia un estadio ya casi 4. Entonces, este paciente también tiene esta tomografía que es reciente, del mes de junio, en el medio de la pandemia de COVID, un paciente joven que tiene esta degeneración quística, está con 10 décimas de visión. Entonces, uno siempre se pregunta, bueno, un paciente que responde a la braquiterapia, que aumenta la reflectividad en el modo A estandarizado, que tiene 10 décimas de visión, pero que uno diría, ¿cuál es el momento ideal para inyectar a este paciente? Debo aclarar, Amy, que a diferencia de ustedes, nosotros no tenemos protocolos en curso en ninguna parte de Argentina donde podamos enrolar a los pacientes para ofrecerles los protocolos tal vez que se proponen de inyección mensual o cada 4 meses. Entonces tenemos grandes conflictos con las aseguradoras y no hay una forma real en este momento de empezar a ofrecerles un protocolo si no es con el apoyo de la industria farmacéutica. Así que estamos limitados desde ese lugar. Y por último, una paciente que también hemos tratado en esa época, que también en la arcada temporal superior, que tenía un compromiso macular en el inicio, también un melanoma de 6-7 milímetros de espesor, cómo desarrolló una degeneración quística con gran compromiso macular y en el seguimiento desarrolló una hemorragia vítrea masiva. Inició tratamiento con antiangiogénicos y cuando suspendíamos el tratamiento con antiangiogénicos había una recidiva de la hemorragia vítrea. Entonces, saber que dentro de los pacientes que se tratan con braquiterapia existe un porcentaje bajo de pacientes con retinopatías proliferativas y hemorragia vítrea que oscila entre el 7 al 15%, saber que los pacientes jóvenes, por supuesto con factores vasculares como retinopatías diabéticas en la cabeza, aumentan el riesgo del desarrollo de la retinopatía proliferativa y todos los factores vasculares que puede atraer el paciente, y siempre aparece la distancia del tumor hacia el nervio óptico y hacia la fobia. Saber que el espesor tumoral y la rotura de la membrana de Bruch también constituyen factores de riesgo para el desarrollo de las hemorragias vítreas. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos día a día en el manejo de estos pacientes? Es, bueno, los pacientes se exponen a tratamientos altamente efectivos, la braquiterapia anda muy bien, las recurrencias son muy bajas, pero ¿cuál es el desafío ahora? Bueno, conservarles el ojo, lo estamos logrando con el tratamiento conservador, pero ¿qué dificultades estamos teniendo para poder conservarles la agudeza visual? Porque en el camino estos pacientes pierden la visión mayormente por la maculopatía por radiación, hacen sus hemorragias vítreas y en los estadios más avanzados hacen glaucomas neovasculares muy agresivos de difícil manejo y tratamiento. Entonces, ¿cómo entra en juego la prevención para estos pacientes? Entonces, en cuanto a una conclusión personal, creo que es fundamental identificar a los pacientes de alto riesgo de desarrollar estas retinopatías por radiación, sus complicaciones, y sí, en nuestro caso, en Argentina, que tenemos mayor limitación para enrolar a los pacientes en estudios, más ahora prospectivos que se están haciendo, como Amy mencionó, a quién poder ofrecerles un tratamiento preventivo en cuanto al riesgo de desarrollo de complicaciones, y por supuesto a nivel mundial esperar esos estudios multicéntricos prospectivos que nos permitan estandarizar el seguimiento de estos pacientes con, en base un poco introduciendo a lo que vi en la exposición de Amy Sheffer del año pasado en la Academia Americana,
buscando estudios multicéntricos, agentes activos que tengan vidas más prolongadas y que nos permitan no tener que estar inyectando al paciente cada 2 años, y ver qué va a pasar con el paciente cuando uno, después de 2, 3 años de tratamiento, lo deja de inyectar. Y por supuesto, introducir las estrategias que están en estudio de estrategias que no tienen radiación para el tratamiento y el abordaje de los melanomas. Así que muchas gracias. Excelente, excelente. Excelente, muy buenos casos, increíble, excelente. Algunos momentos. Primero, yo creo que es importante saber que lo que usted está estudiando y como usted está pensando, esas son las preguntas más modernas, más calientes, más son los que nosotros estamos hablando en nuestras conferencias de las investigaciones. Por eso, anoche estuve en el comité del protocolo de DRCR, hablando exactamente lo que usted está hablando, ¿sí? Hablando del estudio del Cleveland Clinic, de la información de Arun Singh, mirando su sistema de predicción de cuáles pacientes tienen más riesgo, y hablando de que, ok, es 30 gray, tanto riesgo, 40, 50, esas son las preguntas que en realidad son muy controversiales y usted está pensando exactamente como nosotros. Algunas cosas. En el primer caso, ese paciente que tuvo el Shaggy photoreceptors y líquido subretiniano desde el principio, antes de la radiación, esos pacientes, ustedes ya saben, tienen el riesgo más alto de perder la visión y de tener problema, porque si no empiezan con una mácula limpia, es un problema. En mi experiencia, esos casos, su oportunidad más grande, tener ninguna posibilidad de salvar esa retina, es empezar con esteroides muy temprano, como inmediatamente después de la placa, ¿sí? Y si se puede, Ozurdex, si no, Kenalog, cualquier medicina que tiene acceso, y eso ayuda bastante, porque la reacción que el paciente tiene en la mácula antes de la reacción es un poco manejo con VEGF, pero más que todo inflamación. Entonces, si empieza con muchos esteroides en el principio, a veces el líquido baja y no mira la reacción de la retinopatía de reacción hasta después, y pues puede tener ese tiempo en el medio como un descanso, como los otros pacientes. Pero esos pacientes necesitan bastante esteroides en el principio. Y por supuesto es muy difícil cuando el paciente vive en el interior, está muy lejos, no puede venir mucho porque, como usted había dicho, es bastante difícil. Hablando sobre el tópico de glaucoma neovascular, mi experiencia con Triple R y también con ART es que esas medicinas, aunque que no puede evitar pérdida de la visión en cada paciente, son bastante excelentes en evitar glaucoma neovascular. No tuvimos ni un paciente en ninguna de esas investigaciones, que es 80 pacientes, que tuvo glaucoma neovascular. Entonces, ahora lo que yo hago con varios pacientes, no en la investigación, pero pacientes regulares, si no tienen visión buena por, vamos a decir, por isquemia de la mácula o un nervio óptico muerta, pero tienen el principio de retinopatía con sangre, es que vamos a hacer las inyecciones 2 o 3 veces al año solamente para evitar glaucoma neovascular, dolor y la necesidad de sacar el ojo. Y la mayoría de los pacientes entienden y están de acuerdo de venir. Y entonces yo creo que en esos casos, si usted tiene acceso a Avastin y el paciente puede pagar, ese es la mejor cosa. Hacer 2 o 3 veces al año para evitar glaucoma neovascular, y en el caso como el tercero, el paciente con visión muy buena, empezando Avastin con lo más frecuencia que el paciente puede pagar. Hasta que estamos más organizadas con las investigaciones, y yo puedo hablar para ti con DRCR. Sobre ello tienen planes extenderlo internacionalmente, y sería muy buena, y obviamente ustedes tienen mucha experiencia con esa enfermedad. Sí, sería excelente. Amy, y si la retina, si el paciente ya tiene desprendimiento de retina y nunca se llega a aplicar, en esos casos, ¿qué haces?
O sea, el desprendimiento de retina que En, no en se el, explica. en el primer caso, sí, ese paciente que ya tiene neovascularización de glaucoma, una catarata, desprendimiento casi total, su única opción es vitrectomía, lancectomía y ponerlo abajo de aceite. Claro. Esa es su única opción. Con inyección de Avastin en el quirófano y poniéndolo con aceite, es la única manera. Y probablemente todavía el paciente va a tener visión mala. Perfecto. Pero la manera mejor de evitarlo, bastante esteroides en el principio, cirugía de catarata temprano para que su visión, su vista al fondo es bueno, y si puede, Avastin lo más frecuente que puede, financieramente. Tal cual, eso sería lo ideal. Justo esta paciente es del interior, nos agarró en el medio de la pandemia y ya la vimos con el glaucoma neovascular así, pero sí, o sea, ahora ya estamos tardíamente, pero para evitar una enucleación, entonces, bueno, tu recomendación sería esa. Buenísimo. A veces se puede inyectar Avastin en la cámara anterior para ¿cómo se dice? Para como comprar tiempo, si no puede ir al quirófano inmediatamente. Intracameral Avastin, a veces esas arterias neovasculares en el iris van a encogiéndose, regresando, gracias, Mario. Pero esa es temporaria, claro. Bueno, muchas gracias, excelente. Lu, ¿alguna No sé, pregunta? Caro, si hay alguna pregunta más que ahora... ¿Cuál es el medicamento de elección para las inyecciones intravítreas? ¿Y para retinopatía de radiación? Sí. Sí, pues ahora en mi centro hay como 2 categorías. Si un paciente está disponible y califica para una investigación, nosotros tratamos a entrarlo en una de mis investigaciones, que antes fue Triple R, ahora es ART, y estamos empezando una otra. Así, esa es mi primera opción siempre. Si no, porque, por ejemplo, el paciente vive muy lejos, no puede venir con mucha frecuencia, o tienen otros problemas, o por ejemplo, si su mácula no califica por cualquier razón de la anatomía, tratamos a inyectarlo con Avastin o con Lucentis o con Eylea, pero por supuesto, como ustedes, es muy difícil por el problema de que la aseguranza no va a cubrirlo. Pues el paciente, las opciones generalmente son que el paciente puede pagar con en efectivo, que para muchos pacientes no es posible, o a veces nosotros hacemos como estamos poco creativa y tenemos que decidir que el paciente tuvo otra cosa como oclusión de la vena y la aseguranza lo cubre. Pero el razón que yo hice todas esas investigaciones fue que yo no quise una situación que todos los doctores en los Estados Unidos tienen que hacer fraude, es una palabra, fraud, cambiando el diagnóstico para que los pacientes califican para la medicina, porque todos nosotros sabemos que es una medicina buena y debe ser necesario para la aseguranza pagar. Entonces, un gol de eso es que la FDA puede decir que retinopatía de radiación es uno de los diagnósticos que las aseguranzas tienen que pagar. Y eso siempre fue mi gol de todos esos años, para que los pacientes puedan recibirlo, porque a veces si la aseguranza no paga y no pueden entrar en la investigación, es la misma situación que ustedes, que no podemos hacer nada. Y Claro. es mala. Tal cual. Bueno, Sí. excelente. Hay un paciente, hay una pregunta en el chat. ¿Esa relación genética tiene relación con la monosomía o disomía de la cromosoma 3? Es que ustedes usan eso, ¿sí? Usan monosomía 3, ¿sí? En realidad, acá en Argentina, lamentablemente, no tenemos el GPF, no lo tenemos. Sí, tampoco tenemos el MLPA, el que habla de Amato. Sí, Solo tenemos el FISH, muy poco.
Y Sí. sobre todo, más que nada para los pacientes enucleados, o salvo que las punciones tengan buen material, pero es Ujú. difícil, o sea, no tenemos buen Sí, estudio genético. sí, sí. Recién ahora en nuestro hospital se está haciendo, se está empezando a hacer el VAP 1, ahora sí, Ujú, pero es ujú. lo único que tenemos, no tenemos mucha opción Mala. todavía. Sí, mal. Es por todo, por la económicos Sí. estas compañías. Muy mala. Es otra conversación. Pero básicamente la monosomía 3 está relacionado a la GP y la MLPA, pero porque esas pruebas miran a más genes que solo la monosomía 3, son más precisos, ¿sí? Porque hay un grupo de pacientes que tienen disomía del cromosoma 3, pero todavía son la clase 2, porque clase 2, eh, el driver de clase 2 es la BAP, y a veces hay pacientes que son como intermedios, que la mutación de la BAP no está completa ya, entonces tienen disomía de 3, entonces parece que están bajo riesgo, pero en realidad están casi a punto de llegar a clase 2. Entonces, la realidad es que la monosomía 3 fue algo increíble en los 90 cuando descubrimos eso, pero ahora tenemos pruebas más precisas. Y ojalá que en el futuro esas compañías van a cambiar su música y entender que es muy importante que otras partes del mundo tienen acceso. Yo he hablado con Castle en eso muchas veces, pero es una compañía chiquita y no tienen no están enfocadas en eso, en el acceso para todo el mundo. No, No y tienen los además yo, recursos. yo pienso que también para los protocolos de las medicaciones de los melanomas metastásicos, también saber la genética de los tumores de los pacientes de alto riesgo, sunitinib y demás, uno lo puede ofrecer si conoce al paciente de alto riesgo, si no, es como que Exacto, no se pierde la oportunidad. exacto, Así que sí, exacto. la verdad que... bueno, en cuanto a preguntas, acá preguntaban qué inyecciones intravítrea es de elección en cuanto a retinoblastoma, otra pregunta Eso que es, apareció. retinoblastoma. Ujú. Sí, Sí, como ustedes usamos la Melphalan, La usamos la melfalán. Topotecan y muy rara usamos la Methotrexate. Empezando hace 2 o 3 años, varios de mis colegas y yo empezaron en los casos más con más resistencia, haciendo melphalan y topotecan, inyecciones intravítreas en el mismo día, las dos. Pues inyectamos las dos y sacamos poco líquido de la cámara anterior. Y eso yo creo que es algo que usted va a ver más y más, y es algo con mucho valor, porque por supuesto, con todos los pacientes, especialmente si viven lejos, si los niños vienen y salen, y es difícil para las familias, vienen con mucha frecuencia. Y si usted hace las dos inyecciones a la misma vez, va a tener menos resistencia y es mejor si el paciente no puede volver para la próxima inyección para 2, 3 o 4 semanas. Entonces, eso es una manera buena y nueva para ayudar en los casos más avanzados. Pero la verdad, no tenemos medicinas nuevas, intravítreas, para varios años. Todas esas medicinas son viejos, son genéricas, son viejas. Necesitamos nuevas para los casos más terribles, claro que sí. Y mi esperanza es que vamos a tener más medicinas en el futuro. Tal cual, esperemos. Muchas gracias. Amy, acá hay una pregunta más que creo que es la última. ¿Con qué frecuencia inyectan a los pacientes con retinopatía por radiación? Calculo que debe ser a los pacientes que están por fuera de protocolo. Claro. Sí, no, una pregunta excelente. La verdad es que es una balanza entre controlando la enfermedad y las finanzas y dónde vive el paciente. Si el paciente, por ejemplo, vive 20 minutos manejando de la oficina y tiene un OCT como la última que usted tuvo, sí, poquito quistes y visión excelente que usted puede salvar, y el paciente es joven y está motivada y vive cerca, yo lo inyecto cada mes. Si el paciente tiene 75 años, vive muy lejos,
y tiene muy poca capacidad de visión, tiene un nervio atrófico o la mácula tiene isquemia, y solo estamos haciéndolo para evitar glaucoma neovascular. Yo lo inyectamos cada 4 meses. Entonces, es la verdad muy variable, se depende de la situación. Mi esperanza después de la DRCR y nuestro trabajo con la FDA es que el label de ranibizumab o Eylea o ambos va a decir que está permitida cada mes para que todos los oncólogos tienen su derecho a hacer lo que ellos piensan es lo mejor para el paciente. Perfecto. Pero muy, muy buena pregunta. Perfecto. Bueno, Amy, creo que no hay más preguntas. Excelente todo, tu nivel, tu buena predisposición. Agradecerte profundamente por estar con nosotros en este Ateneo, en tu semana de vacaciones. Así que... No, igual a ustedes, sus casas increíbles. Muchísimas gracias por invitarme y ojalá que un día pueda venir en persona para compartir casas con ustedes en Buenos Aires, mejor. Por supuesto, y si obviamente si el Panamericano se hace sin más, así que bueno, nos veremos ahí en Buenos Aires, ¿eh? Nos veremos en persona. Excelente. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas Ustedes cuídense gracias, y igualmente. espero que todas sus familias están sanos. Excelente, cuídense. Buen día a todos. Buen gracias. día, chao. Happy holidays. Hasta luego, muchas Gracias por gracias. todo. Gracias, Maru, gracias. Bye, Chao a todos hasta por luego. participar. Hasta luego. Chao, chao.